Hola, feliz día. Como les había prometido, este día les compartiré la clase sobre materiales de impresión. Vamos a ver que los mejores materiales para la toma de impresión en odontología deben de reunir las siguientes propiedades o características. En primer lugar, deben de tener ausencia de componentes que puedan ser irritantes o tóxicos al entrar en contacto con la cavidad oral. Deben de ser fácilmente manipulables. Poseer una consistencia y una textura adecuada. Humectación apropiada del tejido oral. Resistencia para no romperse o desgarrarse cuando se retire de la boca del paciente. Elasticidad para impedir la deformación tras su distorsión plástica. Y debe también tener una estabilidad que permita que el material soporte la temperatura y humedad normales en un procedimiento clínico y durante un tiempo suficiente para obtener el modelo deseado. Además de lo anterior, también debe de tener compatibilidad con materiales de modelaje y troqueles. Debe poseer exactitud para asegurar que se registran los detalles finos de los tejidos orales. El tiempo de trabajo y de fraguado también debe de ser el adecuado. Y hoy en día, que sabemos lo importante de la bioseguridad, también debe de poseer características para desinfectarse sin perder su exactitud. Algo que también es importante es que debería tener un olor y un sabor agradable para que el paciente no se sienta incómodo y también un color estético. Sería también importante la ausencia de liberación de gases durante el proceso de fraguado o modelaje y una vida útil prolongada para poder almacenarla y distribuirla de manera adecuada. Entonces, un material dental ideal sería un material que pudiera tener la mayoría de las características que antes mencionamos. Como lo hemos visto previamente, los materiales de impresión se pueden dividir principalmente en no elásticos y elásticos, aunque hay algunas otras clasificaciones, pero este día hablaremos de este en particular. Vamos a ver que los materiales no elásticos son los yesos, la modelina o godiva, la cera y la pasta cinquenólica. Y los elásticos van a ser los hidrocoloides, entre los cuales tenemos dos tipos. Uno son los hidrocoloides reversibles. Un ejemplo de estos podemos mencionar al agar. Y también tenemos a los hidrocoloides irreversibles, entre los cuales se encuentra el alginato. De los elastómeros vamos a tener el polisulfuro, los poliéteres, las siliconas por adición y las siliconas por condensación. Aquí tenemos un pequeño cuadro resumen para que comparemos unos materiales con otros y podamos observar las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. En este cuadro puse de manera simultánea tanto materiales elásticos como la pasta sintenólica, que sería también un material rígido, pero lo quise poner acá para que ustedes puedan comparar las ventajas, las desventajas para el tipo de pacientes a los cuales va a ir dirigido este material y la presentación de estos materiales. Vamos a empezar hablando del alginato, que como ya dijimos es un hidrocoloide irreversible. No vamos a hablar de los hidrocoloides reversibles porque en la actualidad ya estos ya no se utilizan mucho y mucho menos en nuestro país. El que vamos a utilizar casi que todos los días en nuestras clínicas es el alginato. El alginato es una sustancia química purificada que se obtiene a partir de algas marinas pardas principalmente. En odontología es un material muy utilizado para la toma de impresiones. Se utiliza para reproducir en negativo los tejidos duros y blandos de la cavidad oral para su posterior vaciado en yeso
de forma que sea posible la confección de modelos de trabajo. El alginato que utilizamos en nuestras clínicas para tomar impresiones se presenta en forma de polvo, el cual posteriormente lo mezclamos con agua y se da una reacción química con la cual conseguimos un material como especie de masa con la que vamos a tomar la impresión de los dientes y de todos los tejidos que están alrededor. La toma de la impresión la conseguimos colocando el alginato luego de mezclarlo con agua en una cubeta de impresión y después lo colocamos en la boca del paciente. Vamos a ver que el alginato es un material que tiene muchas ventajas y lo utilizamos para elaborar modelos de estudio o de trabajo. También como podemos utilizar para obtener modelos para células. La ventaja del alginato es que es de fácil manipulación, es bien tolerado por el paciente, es económico y necesita un equipo mínimo para poderlo mezclar. Y aquí tenemos parte del equipo mínimo. Tenemos la copa de hule, tenemos la espátula para mezcla, tenemos los medidores de agua y polvo, que hay de diferentes tipos. Este es un tipo acá y aquí tenemos el otro. Este es para polvo y este es para agua. Y un ejemplo de la presentación del alginato. Entonces, se fijan, es mínimo el instrumental que se utiliza, por eso también es una ventaja a la hora de utilizar este material en nuestras clínicas. Y la exactitud que vamos a ver más adelante que es relativa, porque hay materiales que ofrecen una mejor exactitud. Aquí también parte del instrumental que vamos a utilizar. Aquí están unas cubetas, aquí está el alginato, está la copa de hule, la espátula y los medidores. Si se fijan acá, están unas cubetas que son pequeñas. Podemos decir entonces que se va a tomar una impresión infantil. Vamos a ver que actualmente existen diferentes tipos de alginatos. Están los alginatos convencionales, que son los que conocemos, y también algunos alginatos con aditivos, entre los cuales podemos mencionar los aditivos cromáticos, que son los que cambian de color cuando está gelificando. También algunos alginatos que tienen sustancias antisépticas. Y también hay algunos alginatos que son mejorados con aceite de silicona, como ese que está ahí en la fotografía. Y aquí están diferentes tipos de alginatos. Aquí está uno que es cromático. Aquí están algunos con sabor tropical y unos alginatos normales y algunos que tienen silicón. Vamos a ver que para tomar una impresión necesitamos poseer cubetas. Aquí tenemos a mis cubetas preferidas. Estas son las cubetas que a mí me gustan más, son las cubetas de acero inoxidable. Estas cubetas nos permiten esterilizarlas después de cada uso. Y la ventaja es que tienen estas perforaciones, los cuales permitan que el alginato fluya a través de ellos y nos permiten una retención del material en la cubeta para que el material no vaya a quedar en la boca del paciente cuando retiremos nuestra cubeta. Estas cubetas que vemos acá son cubetas para pacientes dentados, o sea que tienen dientes para el arco superior. Estas que están acá también son para pacientes con dientes, pero es para el arco inferior porque aquí tiene el espacio de la lengua. Estas también son para el arco superior y estas también para el arco inferior. Las cuatro son para pacientes dentados y son de acero inoxidable y perforadas. Esas son mis cubetas preferidas. También tenemos estas otras cubetas que están por acá, que también son de acero inoxidable y son perforadas, pero estas son para pacientes sin dientes, o sea, para pacientes edéntulos. Esta sería para el maxilar superior y esta sería para el maxilar inferior por poseer su espacio para la lengua.
Aquí tenemos otras cubetas que también se pueden encontrar, pero estas no tienen las perforaciones, por lo cual no se recomienda mucho el uso con el alginato, porque el alginato por sí no tiene retención en la cubeta. Son para pacientes sedéntulos, o sea, pacientes sin dientes, y estos son para pacientes dentados. Aquí tenemos unas cubetas que son desechables y que son de doble arco, o sea que se pueden tomar tanto impresiones superiores como inferiores simultáneamente y son desechables. Para manipular el alginato, primero colocamos el polvo, luego colocamos el agua y cabe decir que la proporción agua-polvo para el alginato es una proporción de 1:1. ¿Qué significa? Significa que si colocamos una medida de polvo, debemos colocar de la igual manera una medida de agua. Y así sucesivamente. Si colocamos 2 medidas de polvo, serían 2 medidas de agua o 3 medidas de polvo con 3 medidas de agua. Luego que le hemos colocado el agua, procedemos a mezclarlo en forma de 8 para incorporar el agua con el polvo y luego contra las paredes de la copa para extraer todas las burbujas que nos queden de aire. Luego tomamos el alginato ya mezclado y lo colocamos en la cubeta para la posterior impresión. Hay diferentes formas de manipulación. Está acá la manipulación manual, que es la que hacemos con una espátula en nuestras manos. Está la forma semiautomática, que se utiliza esta maquinita y se pone la copa de hule en su superficie para ejercer una manera de vibración. Y esta es la automática, que ahí completamente solo colocamos el polvo y el agua y ella lo mezcla inmediatamente. Y así nos debe de quedar nuestra impresión luego de tomada con los frenillos impresionados, con todos los dientitos y sin burbujas. El siguiente material del cual vamos a hablar son las siliconas por condensación. Si se recuerdan de la tablita que vimos anteriormente, estaba clasificado en los materiales de impresión elásticos y hay de diferentes marcas. La mayoría de estos productos vienen en consistencias en forma de masilla, que viene acá. Y aquí está la cucharita medidora. Y luego a la masilla se le incorpora el catalizador. Y luego se hace la mezcla del catalizador con la base para la consistencia más fluida o mediana. Tenemos otro ejemplo también, que aquí viene la masilla. Entonces la masilla se mezcla con el activador universal. Y luego la consistencia liviana se mezcla también con el catalizador universal para obtener nuestras mezclas de silicona. Vamos a ver que la silicona por condensación es un material para hacer impresiones dentales que va a polimerizar mediante una reacción de condensación en la que se pierde alcohol etílico. Por lo tanto, vamos a ver que la silicona por condensación no tiene tan buena estabilidad dimensional como la silicona por adición. Vamos a ver que para realizar una óptima toma de impresión con la silicona de condensación, se debe de evitar la presencia de humedad, ya que la silicona es hidrófoba. ¿Qué significa esto? Que al ver entrar en contacto la silicona con la saliva, por ejemplo, no va a impresionar esas zonas donde haya humedad. Entonces, por eso es importante que el área esté completamente seca. El proceso de mezclado de estas siliconas es un poco más complicado que el de las siliconas por adición, ya que se presentan dos pastas. Como les mencioné anteriormente, viene la base y el catalizador que se deben de mezclar de forma manual con una espátula. Y hay que tener también cuidado de que no se formen burbujas y que haya una mezcla completa y uniforme de los dos componentes. Las ventajas. Las ventajas de la silicona por condensación es que tiene una fácil remoción, el tiempo de trabajo es adecuado, hay menor distorsión a la remoción que con otros materiales,
Es más elástico que polisulfuros. Miren, tiene esta posibilidad que cuando se saca de la boca no se rasga, sino que es bien elástica y nos permite una mejor impresión sin una distorsión a la hora de removerlo de la boca. Y aquí está cómo se mezcla. Se toma la masilla con una cucharita, se pone sobre la loseta, se marca la circunferencia de la cucharita en la silicona, en la masilla, y luego con el catalizador se pone una rayita del diámetro de la cucharita. También le podemos hacer unas rayitas que atraviesen para que se mezcle de manera más uniforme el material. Esto es con respecto a la masilla. Luego la tomamos en nuestras manos como que fuera plastilina y la mezclamos entre nuestros dedos hasta que se obtenga un color uniforme. Y lo llevamos a la cubeta como está acá. Y procedemos a llevarlo a la boca del paciente. Luego lo retiramos de la boca del paciente y lo vamos a debridar o a bocardar con un bisturí o un cuchillo para crear espacio para el material fino. Y aquí estamos mezclando el material fino de la base y el catalizador. Los ponemos del mismo tamaño y luego con espátula lo vamos a mezclar hasta que nos quede el color uniforme y lo colocamos sobre la masilla y lo volvemos a llevar a la boca del paciente. Otro material que también tenemos es la silicona por adición. Este también viene en la consistencia de masilla, a diferencia que vienen dos tarros. Aquí viene la base y la catalizadora. Estas se ponen 2 cucharitas del material y se procede también a utilizar como plastilina hasta que se mezclen de manera uniforme y nos quede el color uniforme. Y luego lo rectificamos con una pasta fina. Cuando estemos utilizando siliconas, es más recomendable utilizar cubetas rígidas, así como las que les mostré, de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque con la consistencia de masilla, si utilizamos cubetas rígidas, vamos a evitar la deformación al aplicar la mezcla en la cavidad oral del paciente. Vamos a ver algunas cualidades que tienen las siliconas por adición. Tienen una contracción, una fluidez y una deformación mínima en el proceso de fraguado. La variación dimensional también es mínima y por lo tanto es óptima en comparación con otro tipo de materiales. La deformación permanente en el momento de extracción de la cavidad oral es inferior al 0,2%, por lo tanto es bastante mínima. La estabilidad de la impresión obtenida se puede garantizar por hasta 7 días. Es de fácil desinfección en soluciones acuosas, ya puede ser de glutaraldehído al 2% o de hipoclorito de sodio al 0,5%. Y se puede dejar de entre 30 minutos a 1 hora. Entonces, podemos decir, resumiendo lo anterior, es que las ventajas es que es de fácil vaciado, viene disponible en automezcla, prácticamente es nula la distorsión, hay excelente estabilidad y no requiere de vaciado inmediato. Y también podemos vaciar varios modelos de ser necesario. Por ejemplo, imagínense que les sale una burbuja a ustedes y les queda esa burbuja ahí y no les gusta cómo les queda. No hay problema. Pueden volver a vaciarlo con la misma impresión, con estas siliconas por adición. Las desventajas es que el costo es más elevado y también se puede contaminar por sulfuros. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si usted está mezclando la masilla, debe quitarse los guantes, porque si se deja los guantes, puede sufrir contaminación el material. Entonces, se quita los guantes para manipularlo y luego ya cuando vamos a tomar la impresión ya se puede colocar los guantes de nuevo. Aquí viene la forma de pistolas, que es súper práctico porque aquí vienen la vasilla y el catalizador en este botecito. Y entonces se empuja esta parte de acá y tiene puntas de automezcla.
Entonces, de una sola vez va saliendo ya la silicona mezclada y eso se puede colocar directamente en la boca del paciente. Ven que es súper práctico. Vamos a ver otros materiales que también les dije que los íbamos a ver, como son los poliéteres, aunque ya no se utilizan mucho en la clínica. ¿Por qué? Porque tienen más desventajas que ventajas. En primer lugar, podemos decir que es limpio, pero tiene mal olor. Es costoso y es menos elástico que las siliconas. Además de esto, va a ser difícil de remover de la boca. Es citotóxico, o sea que es dañino para las células de nuestro cuerpo. Y también puede absorber agua o humedad cuando almacenamos la impresión. Entonces, ven, además de ser más caro, tiene muchas desventajas. Y recuerdan que al principio vimos las características ideales que debería de tener un material de impresión. Entonces, este material no las cumple. Vamos a ver también que tenemos a otros materiales que son los polisulfuros. Entre las desventajas que va a tener es que va a tener poca estabilidad dimensional. Este no solo tiene olor desagradable, sino que también su sabor es desagradable. Necesita de una cubeta individual y el vaciado debe de ser inmediato. Y miren, las presentaciones es de base y catalizador. Otro de los materiales también que podíamos mencionar era la godiva o modelina, pero se acuerdan que estos ya eran materiales rígidos y nos puede servir para impresionar los tejidos del paciente cuando estamos haciendo una prótesis completa. Ven, se coloca acá alrededor de la cubeta individual. Esa es una cubeta que le hemos fabricado al paciente individualmente, que le queda justo a la medida. Y con la godiva la calentamos y la vamos colocando alrededor de los bordes para hacer un sellado periférico. Y luego esto se calienta y se coloca en la boca del paciente, teniendo cuidado de no colocarlo cuando está muy caliente, ¿verdad? Primero se atempera a una temperatura que el paciente lo soporte en una copa de hule con agua tibia. Y luego se lleva a la boca del paciente para impresionar los tejidos que están alrededor de la que va a ser la prótesis para tener un adecuado sellado periférico y que la prótesis no se le desplace al paciente o no se le salga. Otro material rígido también es la pasta cinquenólica. ¿Se recuerdan que la mencionamos al principio? Esta pasta cinquenólica viene también en dos tubos y en la loseta se trata de poner la misma cantidad. Si ustedes se fijan, aquí no está tanto la misma cantidad porque sale como un poquito pando. Entonces se debe de poner la misma cantidad de la base y del catalizador. Se hace la mezcla de los dos de manera que nos quede un color uniforme y se pone dentro de la cubeta que hemos hecho y lo colocamos en la boca del paciente. De esta manera se coloca la pasta cinquenólica en la cubeta individual y se lleva a la boca del paciente para impresionar los tejidos. Aquí está cómo se está haciendo la mezcla, miren. La espátula siempre tiene que estar apoyándose sobre la loseta y el producto, que no nos quede ninguna veta ni ninguna rayita de otro color, sino que nos quede un rosado uniforme. Aquí lo ponemos en toda la superficie de la cubeta y luego lo llevamos a la boca del paciente. Muchas gracias por su atención prestada este día y estén pendientes de las próximas clases que subiré por este medio. No se les olvide darme like para que les suba más contenido y de suscribirse a mi página. Muchas gracias y nos vemos pronto.